Estimados participantes, tengan ustedes muy buenos días, continuando con el curso de estudio integral de del Código Civil, perdón. Quien les habla es el suscrito abogado Alison Tataje. El día de hoy tendremos la ponencia del libro de obligaciones a cargo del doctor Roger Vidal Ramos, quien es magíster en Derecho Civil por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y candidato a doctor por la misma casa universitaria, docente de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y Hermilio Valdizán de Huánuco. Asimismo, es presidente del Instituto Peruano de Derecho Civil, miembro de la Asociación Iberoamericana de Derecho Privado y árbitro comercial en contrataciones estatales. Doctor Roger Vidal, reciba usted un muy buenos días, ¿sí? Le cedo el uso de la palabra, por favor, para que nos pueda disertar el tema del libro de obligaciones el día de hoy, 4 de julio, siendo las 10:04 de la mañana. Doctor, tiene el uso de la palabra. Muy buenos días. En primer término quiero agradecer al Colegio de Abogados de Ica, agradecer por la invitación a su persona y al doctor Guillermo Chan. Y por favor, les pediría si podemos compartir pantalla. ¿Me puede dar la posibilidad? A ver, doctor, déjeme coordinar ese punto para poderle permitir el uso de compartir pantalla. Ahora, ya, ok. Me avisa, por favor, ¿ya? Es un honor estar presente en este curso de Derecho Civil, un curso sin precedentes. Creo que estamos a la mitad del curso, hay profesores que están participando de estas clases y también algunos profesores que han estado participando como asesores en la Comisión de Reforma del Código Civil. Quien les habla, junto al doctor Guillermo Chávez, hemos estado participando en esta comisión. Yo he participado en el libro de Derecho de las Obligaciones. Y bueno, al final les voy a dar un comentario de las propuestas de modificación. Bien, tengo entendido que la clase anterior con el doctor Rojas vieron la teoría general del derecho de las obligaciones respecto a las prestaciones de dar, hacer, no hacer, la teoría de riesgo, que en buena cuenta no han sufrido modificaciones, ¿ya? Pero sin embargo, el día de hoy vamos a ver el tema mucho más práctico del derecho de las obligaciones. Bueno, por un orden de metodología, vamos a hacer un break de 10 minutos a las 10:50. Esta primera parte la vamos a enfocar a relatar brevemente estas instituciones que he elegido: la novación, la compensación, la condonación, la consolidación, el mutuo disenso y la transacción. Y lo vamos a encaminar en estos momentos, en este contexto de COVID-19, ¿no? Yo ya en alguna conferencia dije que el derecho de obligaciones, sin que se modifique el Código Civil, sin hacer ningún tipo de cambio, puede dar respuesta, puede dar solución a los diferentes conflictos contractuales que ya se están presentando, ¿correcto? Desde el contrato de arrendamiento, el comodato, el mutuo, la locación de servicios, etcétera, etcétera. A ver, comenzaremos por la innovación. La innovación es una operación jurídica que produce el efecto de extinguir una obligación reemplazándola por otra. En la innovación la palabra importante es nueva, el novare, ¿no? Que es que la prestación primigenia, que puede hacer dar suma de dinero, desaparece por completo y va a dar nacimiento a la generación de una nueva prestación, totalmente distinta a la primera, ¿no? Su misma palabra implica novare. Tiene una característica extintiva porque va a extinguir la primera prestación y creadora porque va a dar nacimiento a una nueva prestación. ¿Cuáles son los requisitos que debería tener en cuenta para estar presentes frente a una novación? La primera es la existencia de una obligación válida, es decir, que la primera prestación, entrega de dar un bien cierto, dar 100.000 soles, la entrega de un cuadro, la entrega de un informe legal, de una consultoría, tiene que ser válida. Al decir válida, necesariamente vamos a tener que
efectuar un breve análisis de la teoría general del acto jurídico, ¿no? Que los elementos primordiales, conformantes del acto jurídico estén completamente presentes. Dígase, la licitud, el objeto físicamente y jurídicamente posible, la capacidad del contratante al obligarse a una prestación. Entonces, verificar preliminarmente que la prestación en la cual yo me he comprometido de manera primigenia no se anula y que se encuentre acorde a un respeto estricto de los elementos esenciales del acto jurídico. Segundo, partiendo en esta regla de la validez absoluta o el rechazo, cualquier posible vicio de nulidad o anulabilidad, el nacimiento de la nueva prestación también tiene que ser válida. Obviamente, si la primera es válida, la segunda también tiene que ser absolutamente válida, estar alejada de cualquier indicio o supuesto de una posible nulidad o anulabilidad. Entonces, en primer término, tanto la prestación primigenia, la antigua como la nueva que van a nacer, tienen que ser válidas. Eso es importante. Ante esto, siempre es recomendable verificar mi contrato, quién firma el contrato, es gerente de la empresa, tiene poderes, facultades, verificar si la prestación jurídicamente es posible, ¿no? Si mi contraparte existe, entonces en realidad es un análisis, un due diligence preliminar, esencial. Tercero, existen diferencias fundamentales, ¿no? Entre la primitiva y la nueva obligación deben de haber diferencias y cambios en los elementos esenciales. ¿Cuáles son los elementos de la obligación? Los sujetos contractuales, la prestación y el vínculo. Entonces, es necesario que la innovación pueda cambiar o la prestación de dar, hacer, no hacer, o los sujetos o el tipo de vínculo. Tiene que haber diferencias, o en todas de ellas o en alguna de ellas. Otro tema importante es la capacidad de innovar. Si ustedes leen las partidas registrales donde se conforma una empresa, existen poderes de representación especiales, siempre se verifica, ¿no? Que el apoderado tiene facultades amplias para firmar contratos, transacciones, adendas, XXXXX. Y yo, hasta donde recuerdo, en la gran mayoría de partidas registradas o de facultades sobre los gerentes generales, hasta se incorpora el término transigir, pero no he visto muchas oportunidades que tengan en cuenta la condición o la palabra novar, ¿no? Se faculta al gerente general firmar contratos, transar, novar. Entonces, si uno fuera mucho más rígido en su interpretación, tendría que incorporar el principio de realidad expresamente la palabra novar para que el gerente o el apoderado pueda novar. Pero bueno, fuera de todo eso, es importante la capacidad de novar de las partes, ¿no? Que quien firme el contrato, quien firme la adenda o la cláusula adicional para innovar una prestación, tiene que tener tal condición. Entonces, si estamos frente a una empresa, el gerente general es quien tiene las capacidades absolutas para poder disponer de derechos patrimoniales, porque la innovación viene a ser la disposición de un derecho. Por otro lado, no menos importante, viene a ser el animus novandi, ¿no? Es la intención de nomar. Tal voluntad debe de ser absolutamente cierta. No podría quedar en el margen de la duda, de algún posible error o equívoco. Si tú vas a innovar, tu voluntad, tu comportamiento tiene que ser la de innovar. Entonces tendrías correos electrónicos, cartas, mensajes de WhatsApp, por último, donde el término inicial es innovar. No podría estar tratando de ingresar a otro tipo de forma de la extinción de una obligación, como dígase, transacción o quizás la acción en pago. Entonces, ¿qué hay sobre la innovación? ¿Qué nos dice el 1277? Es la sustitución de una obligación por otra. Al crearse la nueva obligación se extingue la anterior. Es interesante, ¿no?
efecto creador y extinguidor. Se crea la nueva obligación y se va a extinguir la anterior. Siguiente, es necesario que la voluntad de innovar se manifieste indubitablemente en la nueva obligación. En pocas palabras, es necesario que expresamente en un documento contractual, adenda, cláusula adicional, se incorpore esta voluntad de innovar. Y otro tema importante es una diferencia absoluta entre la antigua prestación y la nueva. Si tenía que entregarte una casa, no voy a poder entregarte la casa, voy a entregarte un vehículo, un título valor, quizás una cesión de derechos en una concesión minera o algún derecho de propiedad intelectual. Entonces, es importante esta diferencia, porque si encontramos algún tipo de error, podríamos generar una contingencia más adelante. Actos que no son materia de innovación. Primero, la emisión o renovación de títulos valores, acá hay una ley especial, tengamos en cuenta esto, la modificación de plazo, lugar de pago o cualquier otro cambio accesorio de la obligación, según el 1279, pero yo acá tampoco no comparto mucho, ¿no? Porque quizás la innovación también implica una modificación del plazo para la entrega de un bien cierto. Dependerá mucho también de lo que se regule en el contrato. Si puedes lo más, puedes lo menos. Entonces, si puedo entregar una prestación distinta, también podría modificar el plazo, pero dependerá mucho del alcance que tenga el acuerdo contractual. A ver, acá tenemos la innovación objetiva y la innovación subjetiva. La objetiva, donde el acreedor y deudor acuerdan sustituir una obligación por otra, ¿no? Básicamente, acá nos vamos a encaminar a la prestación distinta o título diferente, ¿no? El título puede ser compra-venta, como no te daré una suma de dinero, te entregaré un bien cierto, mientras que el 1280, ¿no? Nos habla que también se puede cambiar en la subjetiva la condición de acreedor. Y acá, oído la música, se requiere el acuerdo del acreedor que sustituye y el asentimiento del deudor. Y esto me trae bastante recuerdo a la figura de la cesión de derechos, ¿no? Mucho se discute, hace falta que tu deudor acepte expresamente o debe de comunicar que él está siendo cedido. Pero acá no dice el código, se requiere el acuerdo del acreedor que se sustituye y el sustituido. En pocas palabras, debería estar incorporado en tu contrato en primera fase que pueda existir este reemplazo o sustitución. Y si no existiera, vía autonomía privada, las partes pueden con una adenda aplicar el 1280 y precisar de que va a haber una novación y producto de esta novación, el acreedor va a ser sustituido y claramente con asentimiento del deudor. La novación subjetiva, la pasiva está ubicada entre el 1282 y el 1283. Acá es totalmente distinto, se cambia al deudor, ¿no? Por delegación, el deudor originario, delegante, encargará al nuevo deudor delegado que pague al acreedor, ¿no? Por último, tenemos la expromisión, un tercero asume deuda aún contra la voluntad del deudor. Mire, en esta parte yo creo que eh, la novación pasiva también va a cumplir las reglas de la cesión de derecho y el pago por subrogación, porque ¿quién es el facultado a pagar la deuda? El deudor. Si el deudor no puede pagar, se permite el ingreso de un tercero ajeno, ¿no? Que vía novación subjetiva, vía subrogación o cesión de derecho, podría ingresar, ¿no? A reemplazar el elemento personalísimo del cumplimiento de la prestación. ¿Cuáles son los efectos de la novación según el 283? Primero,
al crearse la nueva obligación se va a extinguir la anterior, obviamente. Y a la nueva obligación o prestación no pasan las garantías de la obligación extinguida, salvo pacto en contrario. Este es algo también debe ser entendido en la manera más amplia, ¿no? A ver, aquí, doctores, voy a poner yo un par de ejemplos. Por favor, participen, pregunten, porque le debería ir avanzando un tópico y, bueno, a ver, en tiempos de COVID-19 se ha hablado mucho de la innovación respecto al servicio educativo, ¿no? A ver, el servicio educativo o universitario, ¿cómo era brindado? Los sujetos de la relación obligacional eran la universidad o los colegios y los padres de familia o los alumnos, ¿no? Los elementos personales, las prestaciones, eh, eran de dar y de hacer por parte de los beneficiarios del servicio educativo, dar una suma de dinero que es pagar las pensiones, y por parte de las entidades educativas universitarias de primaria y secundaria, su prestación era la de hacer, ¿no? Que implica un servicio educativo de calidad, de alto estándar, en lineamientos que brinda el Ministerio de Educación, de Pedagogía, etcétera, etcétera, etcétera. A raíz del COVID, quien les habla tiene pues un poco esta buena o mala experiencia, dependiendo de cómo lo quiera ver cada uno, pero para mí es buena. En la Facultad de Derecho de la Universidad de San Martín, donde soy profesor, empezamos a dictar 2 semanas de clase. Nosotros siempre empezamos en el mes de marzo, empezamos la primera y la segunda semana. Y esas primeras semana y la segunda le dije a mis alumnos, eh, yo creo que se va a dar un estado de emergencia y que vamos a estar haciendo clases de manera virtual. Pero sin embargo, considero de que es interesante analizar esto, ¿no? Fuera de tomar una posición a favor o en contra, analizar los siguientes escenarios. Por lo menos a este sector de los alumnos ya se les estuvo brindando el servicio educativo clásico que todos estamos acostumbrados y obviamente es el mejor de la clase presencial, pero se modifica esto por imposición del Estado, y recuerden ustedes que una de las fuentes de derechos y obligaciones es la ley. Si por ley se modifican instrumentos legales, administrativos, laborales, tributarios, van a tener una réplica en la contratación, de manera directa o indirecta. Entonces, como el Estado peruano emite esta normativa, sucede pues que se suspende la clase presencial por la clase virtual. Y la pregunta es, dentro del ámbito contractual, el colegio, las universidades y el consumidor educativo pactaron esta condición en su contrato. Es más, no hay un contrato escrito, hasta donde yo conozco, asesorado universidades, colegios, nadie firma un contrato de servicio con un colegio, con una universidad, pero sin embargo hay una prestación de servicios sinalagmático, donde de manera continua el pago de la pensión y el servicio educativo brindado es el que genera un vínculo contractual. No sé si lo quieren llamar un vínculo contractual, un vínculo de derecho de consumidor educativo, creo que sería el término más adecuado. Pero sin embargo, por imposición de una norma de ley del Estado, es que se modifica las prestaciones, sobre todo se modifica la prestación de dar por parte del colegio o la universidad, porque se ve imposibilitado de dar clases presenciales, ¿no? Y por otro lado, también surgen imposibilidades por parte de los padres o los estudiantes en pagar la pensión, porque muchos han quedado sin trabajo. Ante esto, varios profesores en sede peruana, solamente voy a dar nombres a manera de referencia, Ferry Huanco, Gustavo Rodríguez, Max Salazar, escribieron importantes artículos de opinión, ¿no? Pero sin embargo, considero de que acá estamos frente a una novación, más que una novación voluntaria, es una novación legal,
porque las universidades, si bien en su gran mayoría no han podido imponer, obviamente tú no le puedes imponer a un alumno a recibir una educación distinta, y es más, hay muchos alumnos que han decidido no estudiar porque no les convence el sistema virtual, pero fuera de eso, esta innovación se ha generado por fuente legal, ¿no? Y pongo esto de mal ejemplo, ¿ya? Vi un reportaje en el Canal 4, las primeras semanas del COVID-19, un colegio muy humilde en una zona pobre de Lima. Bueno, no era un colegio, pues, era una casa de una profesora que no sé cómo tuvo la autorización, pero tenía un espacio pequeño para que tengas 8, 9 niños, tipo cuna. No sé si el término escuela o colegio está bien, pero yo asumo que tenía algún tipo de autorización del Ministerio de Educación. No lo sé, pero sin embargo, como les pongo este ejemplo, ¿podías tú haber brindado el servicio educativo? Sí, pero esa es una falacia, porque la emergencia sanitaria te impone algo absolutamente radical, y es que toda actividad educativa tenga que ser realizada en modalidad virtual. Entonces, ante esta figura se ha presentado la innovación, ¿no? Y lo que pasa es que muchos colegios, por lo menos en algunos que yo estoy asesorando, hemos generado un documento, no un contrato, ¿no? Porque generalmente los documentos tienen algunas reglas contractuales, pero de índole general, pero para protegernos ante posibles procedimientos por derechos del consumidor, lo que sugerimos fue que se modifique la forma de prestar los servicios, y acá pues estamos frente a una innovación. Inicialmente mi prestación era de dar servicios educativos presenciales, pero voy a dar servicios educativos de manera virtual, modificando las pensiones, modificando algunas reglas. Entonces, la innovación, si bien tiene fuente contractual, pero por el tema del estado de emergencia sanitario y las diversas normativas emitidas por el Estado, se efectuó también por mandato legal, ¿no? De alguna forma, todos nos hemos visto obligados a prestar o sea, a extinguir la prestación primigenia, que era la de, hablo como en la posición de colegios o universidades, ¿no? Que teníamos la prestación primigenia de darte un servicio educativo presencial, extinguir esta por un tiempo y brindarte un servicio de innovación en educación en la modalidad virtual. Doctores, por favor, a ver, ¿tienen preguntas, dudas? Por favor. O si gustan, doctores, por interno me pueden ir escribiendo, ¿ah? Doctor, no hay ninguna pregunta. Ya, bueno, avancemos, ya. Y yo asumo que está claro, colegas, con toda confianza, por favor. Pregunten si surge ahí por ahí, ya, bueno. Doctor, le voy a agradecer que usted me vaya comentando, ¿ya? Si hay preguntas, a veces por interno yo no me doy cuenta. Bien, entonces, colegas, como les estaba comentando, la innovación sí cumple un rol importante en tiempos de pandemia, en tiempos de COVID. No, es más, yo podría haber estado comprometido en entregarte 5.000 mascarillas, y por un tema de no estar abastecido, tener en el mercado una escasez que sí está sucediendo, podría efectuar una innovación y no entregarte la mascarilla 3M y entregarte otra mascarilla similar o de menor cantidad, modificando el precio. Entonces, en realidad la innovación es una figura
súper práctica y que tiene que ser utilizada en estos tiempos. A ver, sigamos, doctores. El pago por compensación, ¿ya? La compensación es una figura bien interesante, que sobre todo se va a dar en el ámbito empresarial o ya sea en condición de negocios personales o corporativos o de empresas. A ver, ¿cuál es un poco acá la noción de la compensación? Es una forma de extinguir las obligaciones que consiste en el descuento de una deuda por otra existente entre personas recíprocamente acreedoras. Tiene lugar cuando dos personas, por derecho propio, reúnen la calidad de acreedor y deudor de manera recíproca, cualesquiera que sean las causas de una u otra deuda. Bueno, hasta aquí me quedo. Tengamos en cuenta que hay contratos con prestaciones recíprocas, donde deudor y acreedor va a cambiar de manera simultánea, ¿no? Acá se puede dar quizás en el negocio de la ejecución de un contrato de obra público o privado, donde el contratista pues va a requerir que le suministre materiales de construcción, dígase cemento, fierro, piedras, va a requerir que le suministren personal de construcción a una empresa, va a requerir la consultoría de empresas de ingeniería, de abogados, ¿no? Y durante toda su operación, su vinculación contractual va a ser alta, compleja. Y a medida que se va generando diferentes contratos, van a emitirse facturas, órdenes de servicio, ¿no? Y donde tienes tantas facturas y tantos pagos que quizás mutuamente van a mantener prestaciones pendientes, ¿no? Entonces, un poco la idea es esa, ¿no? Sigamos, se extingue con fuerza de pago las dos deudas hasta donde alcanza la menor sin desplazamiento del efectivo. El propósito de la compensación es evitar que se exija el pago de una deuda y pueda quedar sin pagarse otra en las mismas personas. La compensación es facultativa, por lo tanto, no obra de pleno derecho. A ver, la compensación es otra cosa que lo siguiente. Roger eh, tiene por cobrar una deuda de, una deuda de 100 con María, y María le tiene que cobrar a Roger 80. 100 con 80, a fin de no estar generando transferencias dinerarias, generar más cuestiones contables, simplemente hago un task con task y del 100 al 80 le resto, me queda un 20 y es el único pago que hago efectivo. Entonces la compensación implica que ante obligaciones recíprocas, y si sobre todo fueran dinerarias, se pueda extinguir a fin de evitar un doble pago, a fin de evitar una doble contabilidad, y simplemente nos quedemos con el remanente. Es una figura que se usa de manera muy constante en el grupo de empresas vinculadas. A ver, tengo una pregunta, el doctor Fuentes. Profesor, ¿cuál figura resulta ser la más efectiva para que se cambie la figura del acreedor, subrogación, novación objetiva o cesión de crédito? Doctor Fuentes, yo creo que cualquiera de ellas, ¿ah? Porque en realidad depende mucho a la estructura de tu contrato, porque en la subrogación se permite el reemplazo del acreedor, del deudor. En la novación subjetiva, de manera adicional al reemplazo del deudor y el acreedor, se permite el reemplazo de la prestación. Pero yo creo que por un tema de técnica contractual, eh, lo mejor podría ser la subrogación. La subrogación, porque estamos hablando del reemplazo, como tú lo comentas, de un elemento personal de relación obligacional, que es el acreedor. Entonces, si solo quiero reemplazar al acreedor o al deudor, podría tener la subrogación o la cesión de crédito, ¿no? La subrogación de manera a criterio personal, ¿no? Calza de manera perfecta cuando únicamente reemplazo los elementos personales, dígase deudor y acreedor. Mientras que la innovación subjetiva es mucho más amplio, puedes reemplazar, ¿no?, los elementos personales y la prestación
Y la cesión de crédito también incorpora todo, ¿no? Solo que la cesión de crédito, recuerde usted, doctor, que te permite ceder derechos que se encuentren en controversia judicial, administrativa y arbitral, ¿no? Lo cual no tiene la innovación. Si tú quieres ingresar a un proceso judicial arbitral o una cesión de una marca que se encuentra en trámite de Indecopy, creo que la cesión sería la figura más perfecta, pero en realidad va a depender mucho de la estructura contractual que uno busque. El doctor Miguel Vázquez, en el tema de los colegios particulares que mencionó ante la variación de la forma de cumplimiento de la obligación, ¿no sería una modificación parcial del contrato? ¿Es una innovación? Doctor Vázquez, obviamente, si lo llevamos a términos contractuales, yo preferiría hablar de la relación de consumidor educativo, pero vamos a llevarlo al término de contrato. Claro, es una variación del cumplimiento de la obligación que tendría que ser aceptado por la contraparte, ¿no? Pero, sin embargo, para el derecho de obligaciones, lo pertinente sería una innovación, porque, a ver, ¿puedo yo modificar un contrato incluyendo una cláusula de innovación? Obviamente que sí, ¿no? O sea, si el término modificación parcial de un contrato eh, lo podríamos estructurar de manera más sencilla, pero ¿cuál es el vehículo, cuál es el camino, el instrumento que me conduce de manera más perfecta a modificar este contrato? Vía innovación. Tendría que indicar adenda a la modificación parcial del contrato, ¿no? En un punto pones que las partes acuerdan que se está efectuando una innovación, la cual está modificando de manera parcial el contrato respecto al tipo de prestación, que ya no será una prestación eh, presencial, sino una prestación pues virtual. Ojo que si dejamos de lado el tema del servicio educativo, por experiencia personal, yo tenía, bueno, tengo, ¿no?, un contrato de locación de servicios de consultoría en litigios arbitrales con una empresa. Y parte de este contrato era yo tener cada 15 días 4 horas de reuniones, ¿no?, para dar consejos, para encaminar un poco la carga de procesos arbitrales de una constructora. En el contrato te decía que claramente tenía que ir cada 15 días por 4 horas. Entonces, se tuvo que modificar esto para que esta prestación en físico pueda ser brindada en modalidad Zoom. Entonces, les pongo un ejemplo, ¿no?, de cómo se puede modificar un contrato incorporando una cláusula de innovación. A ver, doctores, elementos para que la compensación pueda operar. Primero tienen que ser prestaciones recíprocas, acreedor, deudor, líquidas, o sea, acá ya cuando decimos líquidas tienen que ser en el mejor escenario, montos dinerarios, exigibles, prestaciones fungibles y homogéneas, ¿no? ¿Podría dos empresas del mismo grupo empresarial, a ver, supongamos un ejemplo, somos un grupo empresarial que se dedica a la compra, venta de cemento y a la distribución? Tienes a la empresa A y a la empresa B que ambos venden y compran cemento. Si bien acá no hay sumas líquidas, pero serían prestaciones fungibles. Entonces, en el intercambio que se haga en la compra-venta de cemento, se podría entender que también se puede aplicar el pago por compensación. Digamos, las obligaciones se extinguen hasta donde alcance una a la otra, lo habíamos comentado, se evita un doble pago, es necesario que alguno de los sujetos la oponga. Si no se cumple alguno de los requisitos del 289, no se puede aplicar. ¿En qué momentos se prohíbe el pago por compensación? Se prohíbe cuando se debe
restituir bienes de los que el propietario ha sido despojado. Supongamos que entrego en comodato un tractor a una comunidad campesina, ¿no? Soy empresa minera, te entrego a título de préstamo gratuito un tractor, y la empresa minera, debido a sus políticas ambientales y de acceso, no sé si llamarlo pues al incentivo de la inserción económica de la comunidad campesina, le pide, tiene un contrato con la comunidad campesina para que le venda eh, carne, leche, papa, o le venda pues, no sé, se me ocurre, tejidos, cerámica, lo que ustedes quieran, ¿ya? Entonces, acá nos volvemos a acreedores deudores, y la empresa minera por X razones no está pagando la contraprestación dineraria. Entonces, la comunidad campesina no podría decir, mira, vamos a compensar lo que tú me debes con la propiedad sobre el tractor. Tengamos mucho cuidado que no se podría abusar bajo una clara conducta, valga la redundancia, abusiva de un ejercicio de un derecho contractual, de exigir un pago por compensación frente a la no entrega del bien dado en comodato. Lo mismo también podría pasar entre una persona que mantiene un contrato de arrendamiento, ¿no? Le prestó dinero al propietario y él no podría aplicar la compensación respecto a este derecho real. ¿Qué más? Igual, ¿no? Cuando se debe restituir bienes depositados o dados en comodato. Bueno, es el mismo que les estaba comentando. Cuando se trata de créditos inembargables entre particulares y el Estado. Pero este es algo, ¿ya? Yo no soy tributarista, pero recuerden que el Código Tributario también permite la extinción de una obligación por compensación. La SUNAT podría compensar, sí, dependerá mucho, ¿no? Del contexto y de todo lo demás. A ver, en tiempos actuales se podrían compensar deudas. No sé, pues se me ocurre que empresas del sector alimenticio que han estado operando en todo momento durante el COVID, ¿podrían compensar deudas? Yo creo que sí, ¿no? No sé si me ocurre una empresa del Grupo Romero, Chalicor, con otras empresas que le dan el servicio, los supermercados. Creo que la compensación tiene que ser aplicado, es una figura que contablemente y tributariamente te ayuda mucho, ¿no? Y es más, quizás el Estado hasta pueda compensar deudas en materia tributaria, ¿no? Pero acá el tema es que la compensación, repito, evita un doble pago, ¿no? Y va a permitir extinguir obligaciones, lo cual es lo que se busca, ¿no? Extinguir obligaciones. Bien, doctores, pasamos a la figura de la condonación. A ver, miren, esta figura es súper interesante y personalmente, pues yo creo que será una de las figuras dentro del Código Civil, Derechos de las Obligaciones, junto con la donación, que podrían establecer una suerte de algo, no sé, mágico, ¿no? De algo inusual, la máxima expresión de una persona natural o jurídica de no mantener algún interés económico, ¿no? De solidaridad, de, no sé, de armonía conceptual al entender ciertas circunstancias graves que tenga mi deudor para no exigir el cumplimiento de la prestación, ¿no? Y quién no quisiera tener la suerte, el privilegio, sacarse la lotería, que mi acreedor, un banco, me condone los 300.000 soles que tengo de una hipoteca a 20 años.
o que una vez pagado mis 50.000 soles para que cante un concierto me condone. En realidad, en principio, pues la condonación, la remisión, viene a ser el perdón del crédito por parte del acreedor al deudor, renunciando al cobro de la deuda, mejor llamado al cobro, el requerimiento de la prestación. Acá tenemos una gran discusión, ¿ya? Porque, o sea, el condonar es que el acreedor, de manera voluntaria, no exija el cumplimiento de la prestación. Y esto a quién favorece, obviamente, al deudor, porque el deudor es el llamado a cumplir la prestación. Si no cumples, te imputo, te demora, pide el cumplimiento forzoso, o puedo plantearte una demanda con un resarcimiento de daños y perjuicios, de lucro cesante y daño emergente. Pero, sin embargo, el Código es todo lo opuesto. Permite que el acreedor, de buena fe, el llamado buena gente, el solidario, ¿no? Hay un sacrificio. Va a renunciar a la entrega de la prestación para que este deudor quede liberado. Suena algo bien simpático, ¿no? Algo, no sé si llamarlo cristiano, en cualquier tipo de religión, este acto de caridad, ¿no? Este acto de desinterés económico o el cumplimiento de la prestación va a representar que tu entrada al cielo sea rápida. Pero bueno, fuera de esto, esa es un poco la idea. Yo, acreedor, voy a renunciar a que tú, deudor, me cumplas con la prestación debida. Entonces, acá dice, es un acto bilateral que requiere que incluso el deudor la acepte, y por otro lado, dice, puede recurrirse a cualquier forma para su celebración, y es un acto jurídico formal. Y yo en principio no estoy tan de acuerdo con estos dos criterios. Yo creo que siempre es importante que el deudor acepte la condonación por más que le beneficie, y segundo, que necesariamente tiene que ser un acto jurídico formal. No puedes tú darle un criterio al solemnitatem, no, al prorratio, tiene que ser formal. A ver, vamos a leer acá. La condonación o remisión consiste en la renuncia que el acreedor hace de un derecho, ¿ya? Es un modo de extinción de las obligaciones que consiste en el perdón total o parcial de la deuda. Ojo, oye, mira, Roger, me tienes que entregar 5 entregas de, 1.000 mascarillas. Entrégame las primeras 4 y la quinta te perdono. No me la entregues. Es necesario que el acreedor esté en capacidad especial de disponer del crédito, porque no se puede afectar el derecho de terceros. Solo se puede renunciar a los derechos establecidos en interés individual o particular del renunciante, más no a los concedidos en miras a satisfacer intereses más amplios, es decir, que abarquen el orden público. Eso significa que hay derechos renunciables y también otros que por disposición de la ley no son susceptibles de renuncia. ¿Qué derechos no pueden ser materia de renuncia? Alimentos, derecho de una herencia futura, el derecho de prescripción, el derecho de grabar, etc. Entonces, acá voy a hacer un pequeño paréntesis. Una condonación que se efectúa entre empresas de un mismo grupo empresarial, dígase la empresa A le debe a la empresa B 200.000 soles y le condona esto, podría implicar un posible fraude, podría implicar en que se encamine una posible acción pauliana. Yo creo que sí. Recuerden que la acción pauliana implica la posibilidad procesal donde el acreedor, a título gratuito, a título oneroso, disminuye de su patrimonio a fin de no pagar una deuda. Entonces, si yo, por condonación, no cobro una deuda a favor mío y la condono, a fin de que no se me embargue este dinero o a fin de que no tenga este dinero en mis cuentas bancarias y llegue el embargo, podría ser factible de una acción subrogatoria. Entonces, yo creo que la condonación podría afectar a terceros. Es por eso que debes de condonar de manera absolutamente libre, sin el ánimo de perjudicar a terceros.
Doctores, siendo las 10:50, hacemos un corte, por favor. Les Sí, pediría, doctor, ¿ya? justamente iba a decir ello. ¿Hacemos Ya. un break de 10 minutos o 5? 10, por favor, voy a tomar un Ya, vasito con ya pues, agua. doctor, Gracias. listo. Entonces 10 minutos y retornamos, estimados participantes.
Doctor Roger. Doctor Roger. Doctor Roger Vidal. ¿Qué tal? ¿Ya? ¿Comenzamos? Sí, sí, doctor, continuamos. 11:01 de la mañana. Ya, listo. Ya. Vamos a empezar, autores. Ya, a ver, sigamos, por favor. Ya tenemos algunas preguntas, ya, a ver, vamos a comentar. No encuentro las preguntas. Doctor, veo que no hay ninguna pregunta, ni en el chat, ni tampoco en la caja de preguntas. Yo creo haber visto, uno sobre la compensación. Bueno, ya, a ver. Denos ubicado, ya. A ver, Sí, sí, nos sí, queda. doctor. Sí, doctor. Aquí en el chat justo acabo de ver una pregunta. Ahorita justo me acabo de percatar. Ya. ¿Puedes darme lectura? Porque no puedo ver A las ver. preguntas, ¿no? Sí, sí, sí. A ver, dice, la pregunta es del doctor Miguel Vázquez. Dice, ¿qué ocurre si al realizarse la compensación la compensación, una de las obligaciones se perjudica posteriormente? ¿Los efectos de la compensación serían inválidos? Eh, en principio, sí, pues, ¿no? Porque si la compensación como acto jurídico contractual perjudica a un tercero, la pregunta es ese tercero, ¿cómo se entera, ¿no? O sea, en realidad, si la compensación fuera hecha bajo fraude, o sea, en pocas palabras, sea para ocultar, proteger el patrimonio con ánimos de causar fraude a terceros acreedores, si estamos frente a una figura de grupo de empresas, ¿no? Yo creo que más que inválido, porque la invalidez va relacionado a la estructura del acto jurídico, si quien compense, quien se favorece la compensación sea persona jurídica natural con capacidad, si la compensación es lícita, o sea, más que todo eso, porque tranquilamente la compensación es libre, ¿no? Pero si perjudica un tercero, podría evaluarse una acción de quizás fraude a los acreedores, ¿no? O analizar, ¿no? Pero yo creo de que sí, o sea, más que invalidez, se podría cuestionar la compensación si perjudica a terceros, pero es complicado porque son actos entre privados, ¿no? Enterarte de esa compensación, salvo que una empresa esté en concurso ante Indecopi en un estado de insolvencia y que esté compensando deudas cuando tenga deudas o por pagar o a favor con un ánimo absolutamente cierto de perjudicar a los terceros acreedores. Doctor, el doctor Miguel Vázquez está levantando la mano. Va a Por formular una favor, pregunta. que le puede dar el audio porque también me gustaría también intercambiar las opiniones, ¿no? Con los colegas. Claro, 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 doctor. Ahorita le voy a habilitar el micrófono para los participantes. Doctor Miguel Vázquez, formule su pregunta, por favor. Ya está activado su micrófono. Bueno, ya, doctor, ¿me escucha? Doctor Vázquez, un gusto.
Mucho gusto. Mi pregunta era relacionada a que en el momento de la compensación, eh, por, poniendo un ejemplo, ¿no? A mí me debían una obligación y la pongo en una letra de cambio y compensamos la obligación contraria, ¿no? O sea, no habría deuda y yo, esa letra de cambio, cuando después se quiere ejecutar, se perjudica por un tema ajeno, ¿no? Por una formalidad. Y yo me quedo sin cobrar la letra de cambio, se perjudica, eso me refería. O sea, puedo reclamar o tiene efectos instantáneos la compensación. Esa era mi duda, ¿no? Claro. Ojo, tengamos en cuenta que ahí, doctor Vázquez, habría que siempre recordar las diferencias y similitudes de la acción cambiaria y la acción causal, ¿no? Si mi letra que me sirvió de compensación o de instrumento de compensación, no sé, pues se pierde o se destruye, y tengo incorporado un documento contractual, un acuerdo de compensación de deudas, yo creo que ese acuerdo va a primar, y para que yo demande judicialmente el cobro o reconocimiento de este pago por compensación, lo tendría que hacer por la acción causal, ¿no? Entendido que la acción cambiaria tiene un plazo, ahorita no me recuerdo, de repente ustedes me corrigen, de 4 años, y si el título se destruye, pero obviamente sí, ¿no? Y todo acuerdo de compensación tiene que tener una formalidad, ¿no? Una adenda o un, una cláusula especial complementaria al contrato para que encuadre. Eso puede ser en un contrato de suministro, de distribución, en realidad también en un contrato de locación. Perfecto, gracias. A usted, doctor, gracias. Sigamos. Nos quedamos en la condonación, ¿ya? A ver, la condonación o la remisión de la deuda consiste en la renuncia que el acreedor hace de un derecho, ¿no? Es un modo de extinción de las obligaciones que consiste en el perdón total o parcial de la deuda, que lo habíamos conversado. A ver, acá tiene interesante, la condonación es un acto revocable, pero solo hasta antes de que éste sea aceptado por el deudor. Para su validez no se requiere que sea celebrado con formalidad alguna. No estoy de acuerdo con eso. Yo siempre sugiero que por un tema probatorio, porque, o sea, en doctrina se puede decir muchas cosas, pero cuando estamos frente a un juez, un árbitro, y si hay una condonación de una deuda dineraria, de la entrega de productos o de ciertas prestaciones, lo que el juzgador va a requerir es un medio probatorio. Y es necesario para esto tener un documento que acredite la formalización de la condonación. ¿Quién sería el más preocupado en tener un instrumento que acredite esto? El deudor. ¿Por qué se libera? Entonces, si ahí dice, Roger, te perdono el pago de la renta de 2 meses, no, no, no. Tú tienes que buscar formalizar ese acuerdo. A ver, con eso vamos a tratar otros comentarios. Presunción de la condonación, dice, ¿ya? El acreedor devuelve al acreedor el documento original en que consta la obligación. Lo que nos comentaba el doctor Vázquez del título de valor. Te entrego el pagaré la letra, obviamente, pues si no tendría cómo yo hacerte el cobro, ¿no? Se entiende que está perdonado la deuda al desprenderse del documento que puede acreditar la titularidad del crédito impidiendo el cobro. A ver, ejemplo, ¿ya? El contrato que se encuentra en el ojo de la tormenta en todas las ciudades del Perú, que ha sido fuente, pues, ¿no? de comentarios de muchos profesores, expertos en derecho civil, ¿no? Que han discutido en redes sociales si es que es necesario que el Estado intervenga en los contratos, o tal vez de que estamos acá, también lo que había comentado el doctor Chang, ¿no? Se discute mucho si la excesiva onerosidad de la prestación podría ser un instrumento que encaje o que se interprete a fin de reducir la renta, ¿no? Porque tengamos en cuenta que en los arrendamientos de uso comercial y de uso de casa, habitación, son absolutamente distintos. Y quien se encuentra, a modo de ejemplo, pues, en una casa, habitación, ¿no? De repente en estas semanas no, porque la mayoría de personas ya está volviendo de una forma u otra a trabajar, y se entendería de que por lo menos deberías pagar la renta,
pero los primeros 2 o 3 meses, donde tú eres una persona natural, que tenías un negocio personal o dependías de la actividad externa, ¿no? El tráfico de personas, por llamarlo de esta forma, y alquilaba una casa, habitación, yo seguía usando la casa, seguía viviendo, cocinando, pasando la cuarentena con mis hijos, conectado a mis clases, modalidad virtual, convirtiendo esta casa, mi oficina, en mi aula, y yo no he tenido privación alguna de la posición lícita derivado de ese contrato de arrendamiento. Entonces, mi contraparte se ha cumplido con su prestación, que es entregarme en uso y disfrute un bien inmueble para casa-habitación. Pero quien se ha visto perjudicado es el propietario, ¿no? El arrendador, porque no se le está pagando una renta, pese a que él sí está cumpliendo con la parte del contrato o las obligaciones que le corresponden. La renta no ha subido. Si pagaba una renta de 1.000 soles, sigo pagando la renta de 1.000 soles. No estoy pagando una renta de 2.000 o de 3.000 soles. Entonces, la figura de la Universidad de la Prestación de manera tradicional, también eso hay que comentarlo, los ejemplos que nos ponían en clases, nuestros profesores, a ver, por favor, apaguen su audio, era esta, ¿no? Que hay un hecho extraordinario, sobreviniente, tipo estado de guerra, tipo, pues lo que nos pasaba en los 90, ¿no? El paquetazo de Fujimori o el tiempo de Alan García, donde un tarro de leche de 10 soles sube a 50 soles y hay un desequilibrio contractual escandaloso. Pero sin embargo, cuando la pandemia se ha establecido, no han subido la renta de todos los propietarios contra sus inquilinos. La renta se ha mantenido. Entonces, el tema es discutible, pero yo sí creo, y lo he comentado ya de varias formas, que si hablamos tanto de negociación y nos sentamos a negociar, un instrumento adecuado y correcto que va a permitir mantener la relación contractual de arrendamiento viene a ser vía condonación. ¿Qué pasaría si el propietario le decide condonar a Roger los 2 meses que has tenido de pandemia, donde tú estás imposibilitado, ¿no? Sobre todo me refiero en los negocios comerciales, ya, quizás incluso en casa habitación. Quien debería ser el más preocupado en tener una formalidad es el inquilino. Debería de pedirle a su acreedor, ¿sabes qué? Firmemos el contrato de arrendamiento, una adenda, donde tú me exoneras de mora y me exoneras de una de 2 rentas. Y este nuevo cronograma de pagos va a ser vinculado para el próximo año. Entonces, si me condonan 1 o 2 rentas, tiene que ser formalizado. No podría esperar de que esta condonación de 1 o 2 rentas de los intereses o de la mora o los pagos compensatorios no sea formalizado. Entonces, toda condonación, todo acto de solidaridad contractual, de buena fe, de entendimiento, de apoyo, ¿no? Este acto samaritano de colaboración, de cooperación, tiene que ser formalizado. Tranquilamente la condonación hoy en día representa un instrumento contractual muy importante a fin de garantizar que este perdón de la deuda, parte de ella, quede expresamente establecido en una adenda o una cláusula especial. Porque si ya se expresó su voluntad y quien debería estar más preocupado es el deudor. Mira, te debo tanta renta, vamos a condonar esto de esta forma, porque mañana más tarde, cuando nos demanden por el cobro de rentas y no tenga la condonación formalizada, ningún juez te la va a aceptar. Entonces yo sí creo firmemente que es importante que la condonación sea formalizada, más en los contratos de arrendamiento y quizás en otros tipos de contratos, suministro, el mercado, por llamarlo en algunos términos que espero que pueda englobalizar, de servicios médicos y farmacéuticos, se incrementaron, se dispararon los precios. ¿Qué pasaría si yo como empresa incumplido con la entrega no sé, pues de 50 mascarillas, ¿ya? Que no podría ser tal vez mucho, pero tengo que, y me dicen por un correo, mira, dejémonos ahí,
ya no requiero que me entregues esas 50 mascarillas. ¿Qué es eso? Es una condonación. ¿Qué tendría que hacer yo? Que les parezca un poco cargoso, mandar un correo electrónico con una adenda o con un acuerdo simple que lo firmen ambas partes y punto, ¿no? Entonces, sí es importante que podamos tener en cuenta la figura de la condonación con formalidad. Bueno, sigamos, ¿ya? Veo acá unas preguntas, no, todavía. A ver, siguiente figura, ¿ya? Una figura poco usada, la famosa consolidación. Es cuando en un mismo sujeto se reúnen las condiciones de deudor y de acreedor, impidiendo que uno mismo sujeto se pueda cobrar a sí mismo. Súper sencillo, ¿ya? ¿Qué sucede cuando una persona, papá o mamá, fallecen? ¿No? Cuando fallecen, automáticamente se genera la institución de la sucesión intestada, ¿no? Los hijos y la esposa del causante se convierten en sus sucesores y se hacen cargo de los derechos y obligaciones que él haya mantenido frente a terceros. Pero ¿qué pasaría si el hijo mayor le efectúa un préstamo de dinero al padre? Tendremos acá una figura de que son acreedores y son deudores, con lo cual, a fin de no hacer un doble cobro, iniciar toda una labor contractual hasta procesal, tediosa, tonta, si soy eh, acreedor de una masa hereditaria y a su vez soy deudor, porque, o sea, tengo la herencia de mi padre, pero mi padre me debe un monto de dinero, tendría que aplicar la consolidación. Es una figura poco usual. Otro ejemplo bastante práctico es cuando en una sociedad anónima cerrada, de pronto el gerente o el socio mayoritario hace un préstamo de dinero, ¿no? Lo mismo, a su vez es deudor, a su vez es acreedor, y por un tema operativo, estar haciéndose el cobro resulta complicado. Le podría extinguir la deuda vía pago por consolidación. Entonces, tengamos en cuenta esta figura, como les repito, es una figura poco utilizada, pero que sin embargo se podría dar, ¿no? Sobre todo en temas de derechos hereditarios, en temas corporativos, de empresas familiares, en algunas de estas posibilidades. Bien, pasemos a la siguiente figura, que es una figura súper interesante, que se llama el mutuo disenso, que a mi criterio representa una actividad contractual que permite resolver el contrato de manera mutua, ¿no? Sin establecer pago de alguno por concepto de resarcimiento, ¿no? O sea, el mutuo disenso es que ambas partes dejan sin efecto la obligación inicialmente creada. Mira, Roger, tenemos un contrato de arrendamiento, yo te he pagado los 3 primeros meses, pero actualmente no voy a poderte pagar. Entonces dejamos sin efecto este contrato por mutuo disenso. Roger tiene un contrato de servicios legales con una empresa y la empresa, pues, como no puede pagar, establecemos un mutuo disenso. El mutuo disenso es una, a mi entender, es una resolución contractual de mutuo acuerdo y que no genera ningún tipo de resarcimiento. O sea, es una fórmula bastante práctica de extinguir una o varias obligaciones. Por lo general se usa mucho en el derecho laboral, ¿no? Pero yo creo que más tiene que utilizarse en estos tiempos de pandemia, donde muchos negocios, y también es importante tener en cuenta que hay que ser conscientes, ¿no? O sea, fuera ya de criterios doctrinales y lo que la ley diga, yo no puedo seguir en posesión vía contrato de arrendamiento de un negocio o de una casa si sé que no voy a poder pagar la renta.
¿no? Yo creo que ese enfrentamiento entre debitores y creditores se protege mucho al deudor. Si yo, Teodor, tengo un negocio comercial y ya me he proyectado que si el próximo año voy a perder, tengo que buscar un mutuo disenso. Y yo, propietario, tengo que condonar, porque esa persona que pagaba la renta ya se encuentra fuera del mercado. Entonces, considero que el mutuo disenso sí es un instrumento contractual muy importante que permite dejar sin efecto un contrato o la resolución contractual de mutuo acuerdo, y como sugerencia, no establecer o no fijar ningún tipo de pago, pues, ¿no? Por resarcimiento, salvo que de pronto se quiera reconocer un monto mínimo. Yo creo que como acto contractual queda libertad, ¿no? De las partes de establecer cláusulas complementarias. Doctor, hay una pregunta. Sí, por favor, dígame. Ya, la pregunta es, ¿en qué se diferencia el mutuo disenso con la transacción? Ah, perfecto, ya. Ahorita lo vamos a ver, doctor Vázquez, ¿ya? Pero podrían ser similares, solo que la transacción es mucho más amplia. Y ahorita lo comento por qué. A ver, llegamos, para mí, para el tema más importante, ¿ya? El tema que lo voy a llamar la reina de todas las formas de extinción de las obligaciones, es la famosa transacción. Miren, la transacción extrajudicial para mí es completa. Te permite extinguir obligaciones, crear obligaciones, incorporar cláusulas penales, incorporar formas de pago, permitir el ingreso de terceros, sea vía subrogación, cesión de derechos, te permite acuerdos de confidencialidad, te permite proteger la transacción, incorporar cláusulas arbitrales. Para mí es súper completo y se discute mucho si la transacción es un contrato y yo, por un tema de práctica contractual, me atrevo a estar en la posición que es un contrato. O sea, porque es súper práctico, súper amplio y nos ahorra y nos facilita todo. Ahora lo voy a explicar de manera general por qué. A ver, primero, que vía autonomía privada, la transacción extrajudicial implica que las partes se hagan concesiones recíprocas, ¿ya? Es importante eso. O sea que no es que Rogers únicamente gana, ambos ganan, ambos ceden. La primera regla es, ¿no?, que sean concesiones recíprocas de ambas partes, lo que implica la renuncia de derechos, ¿no? Puede ser de 2 o 3 derechos, dependerá mucho de la fórmula como las partes están estableciendo su marco contractual. Por otro lado, y tema importante, debe versar sobre temas dudosos o litigiosos. Es su característica. Entonces, acá hago un análisis, ¿no? El mutuo disenso siempre deberá de partir de algún hecho dudoso, litigioso. Bueno, quizás no, ¿no? Porque si tengo un contrato de que está siendo cumplido de manera normal y de pronto por mutuo disenso decidimos culminar sin que haya existido ningún tipo de reclamo contractual previo o algún tipo de diferencia, podría implicar que use el mutuo disenso, ¿ya? Pero en la transacción extrajudicial necesariamente tiene que haber un hecho dudoso o litigioso. No te hablo de fase judicial, te hablo de fase contractual. En la ejecución de contrato, en el suministro, la distribución, la compraventa, el comodato, el arrendamiento, surjan hechos dudosos en la misma ejecución del contrato o que haga de que deudor y acreedor estén incómodos. No me pagas completo, no me cedes de manera completa el negocio, el uso de la propiedad, estamos en un contrato de usufructo, estoy inconforme con el cálculo de la entrega de los frutos en general, o sea, me pongo en supuestos muy amplios, pero tiene que partir de algún hecho dudoso o litigioso. Por otro lado, tiene por finalidad evitar el pleito que podría promoverse o finalizar el día promovido. Acá la mayoría somos abogados, me parece, litigantes, y
tenemos dos pleitos derivados de la ejecución de un contrato, que ya se iniciaron por temas de prestaciones incumplidas, parciales, tardías, defectuosas, o que ya están en una fase de litigio judicial, arbitral, o nos encontramos en fase de ejecución extrajudicial, o lo que se llama acatando la famosa cláusula de trato previo, ¿no? Negociando nuestra gestión de conflictos. Doctor, hay una pregunta. Ya, sí, déjenme un poquito terminar esta parte y de ahí voy a ver las preguntas porque creo que todas están referidas a la transacción, por favor. A ver, ya, es uno ya. Siguiente, y tema fundamental. El primer pleno casatorio del caso Yanacocha, donde fuera del tema de la transacción extrajudicial hay un tema de contaminación ambiental. Comparto ahí lo que decía el profesor Leixer León al decir, ¿no? El primer pleno casatorio vergonzoso, ¿no? Tema aparte, ¿no? Era un caso de daños ambientales, de contaminación de población y de niños, y que tristemente se perdió la oportunidad para marcar una verdadera pauta de indemnizar. Y sin ánimo de ingresar a un tema en más detalle, soy solidario con el caso del niño Brunito y su madre en esta indemnización que se le dio de 800.000 soles, pero siempre digo, ¿no? Si la Corte Suprema hubiera retrocedido en el 2008, en el primer pleno casatorio, y bajo esa pauta de dar montos altos por daño moral, creo que hubiera dejado de lado ese criterio nefasto, ¿no? De decir que la transacción era cosa juzgada y que no podía ser revisada, y por eso era que no accedían a analizar que el acuerdo de transacción extrajudicial firmado por comuneros contaminados con una empresa minera vulneraban derechos fundamentales como la vida, la salud, derechos ambientales, y que debía ser declarado nulo esta transacción. Pero ellos dijeron, no, la transacción es una cosa juzgada y punto, no puede ser revisada porque las partes ya han pactado esto en un acuerdo. Entonces eso me parece descabellado. Pero fuera de todo eso, lo importante de la transacción es la cosa juzgada, ¿no? Una cosa juzgada, si fuera únicamente dentro del ámbito del lado extrajudicial, sería una cosa juzgada generada por los contratantes, que es importante, que es una de las características esenciales. Dar el valor de una sentencia, un acuerdo de privados, es algo que reivindica la autonomía privada. Segundo, un acto solemne, ¿ya? Acá es fundamental esto. Toda transacción extrajudicial tiene que ser escrita. Es más, hacia los temas que yo asesoro, pido mi escritura pública. Prefiero tener mayor formalidad a tener la mínima. De lo contrario es nulo, eso no se discute. ¿Recae sobre derechos patrimoniales? Sí, siempre. No puedes transar pues, sobre derechos de la vida, de la salud, derechos laborales con mucho tino, ¿ya? Yo en alguna vez he hecho algunos acuerdos posteriores de la sentencia donde no disminuyo ningún tipo de derecho laboral. Exclusivamente le reconozco todo lo que se le tiene que pagar y lo que quizá me podría exonerar, y también es discutible, el trabajador vendría a hacer costos y costos o intereses, pero ojo que eso también es revisado por el juez. Se la celebran los representantes legales del ausente o incapaces, se requiere la aprobación del juez. Sigamos a ver. Si la obligación transigida fuera nula, la transacción adolecerá de nulidad. Si fuera anulable, las partes la celebran conociendo esto, la transacción es válida. Se puede transigir sobre la nulidad o anulabilidad de la obligación si las partes así lo manifiestan expresamente. Miren lo amplio que es. Es indivisible. Si alguna de las estipulaciones es nula o anulable, la transacción queda sin efecto salvo pacto en contrario. A ver. A ver, tenemos acá dos tipos de transacciones, ¿ya? La judicial y la extrajudicial. La extrajudicial
me permite tener una vía ejecutiva, o sea, toda transacción extrajudicial puede ser demandada en la vía ejecutiva, y tengo la judicial, porque recuerden ustedes, doctores, que podría ser que el juicio se generó, que me encuentro en etapa judicial. Yo tuve hace años, en los primeros años de abogado, en 2007-2006, una transacción sobre un contrato de arrendamiento. Más que contrato, era sobre una posesión precaria generado por un vínculo de una nuera con su suegro, ¿no? Sucede pues que mi cliente era era esposo, y él se divorció y se retiró de la casa de su padre, pero en esta casa del padre, en el segundo piso, vivía su hija y vivía su exnuera. Se le demandó por desalojo los abuelos contra la nieta y contra la mamá. En primera instancia no nos dieron la razón, en segunda la sala nos dio la razón. La contraparte estaba compuesta por la niña y su madre, fueron a la Corte Suprema, y la Corte Suprema, acorde a los criterios que ya habíamos avisorado, decidimos transar. Transamos con la contraparte, se le pagó un monto de 10.000 soles para que se retiren de la propiedad y se transó. La transacción judicial sí es homologada por el juez. La homologación, a mi criterio, debe ser un acto de verificación, como lo dice el código acá de requisitos formales, y sin embargo también el juez tiene que verificar que se cumplan estos elementos, ¿no? Que ya, o sea, el análisis que haga el juzgador de la transacción tiene que pasar un filtro muy fino. Ambos tienen que contener concesiones recíprocas. Tienen que versar exclusivamente sobre derechos patrimoniales y no se puede afectar el orden público a las buenas costumbres. ¿Correcto? ¿Cuál es lo importante de la transacción extrajudicial? También el valor de la cosa juzgada. Y por último, relaciones jurídicas. A ver, miren, la transacción extrajudicial, a mi criterio de abogado civilista corporativo, yo en mi trabajo negocio contratos, prenegocio, resuelvo contratos, es importante entender que la transacción puede ser sencilla o puede ser compleja. Sencilla es que trance para pagarte una deuda de 5.000 soles en 10 partes, y compleja puede ser porque eventualmente la transacción puede incorporar muchos conceptos de derechos y obligaciones y muchos temas contractuales. A ver, le debo a una empresa 10 millones de dólares, ¿no? A mayor monto, más complejidad del tema. Primero tendría que efectuar una junta de decisión de accionistas de ambas empresas, en las cuales ambas están aceptando que esa deuda va a ser materia de transacción. Primero, miren la formalidad que la voy a votar. Segundo, tendría que analizar qué temas tienen que ser incorporados a la transacción. Lo primero, ¿quiénes van a ser materia de transacción? Las partes. Va a ser, pues, el que haga el deudor o el acreedor, y podría incorporar también un tercero que garantice que esa transacción va a ser cumplida. Acá podría pensar de una subrogación, ¿sí? Podría incorporar una sección de derechos, ¿no? En principio, porque yo me tengo que proteger que, oye, está bien, contigo firmo una transacción de un monto alto, pero no solo quiero que tú me la firmes, necesito alguien que me garantice que tengo un patrimonio suficiente importante para que esta deuda se cumpla. ¿Correcto? Miren, ahí nomás subrogación, sí, cesión de derechos, sí. Tengo dos figuras que tendría que analizar si fuera pertinente. Por otro lado, podría también establecer si son, a ver, te debo 10.000 dólares y te voy a pagar el 50% con acciones de tal empresa. El otro 50% te lo voy a pagar con entrega de propiedades, y le incorporo una cláusula de permuta. Y el 50% de esto te lo voy a pagar con los derechos
de explotación que tengo sobre mi cosecha de uvas en Ica. Miren, ¿ah? Estoy haciendo bien complicado mi transacción. Y finalmente le incorporo una cláusula donde las cosechas van a tener que tener la participación de un tercero, de una empresa que establezca el derecho de elección. Por otro lado, le incorporo una cláusula penal, le incorporo una cláusula de confidencialidad, una cláusula de arbitraje, no en el supuesto de que no se cumpla con la transacción, las 4 empresas vinculadas a la transacción me pagarán de manera solidaria el monto total materia transigida. Entonces, fácilmente pueden comprar una transacción, reglas de permuta, de compraventa, de pago con el monto que salga de un arrendamiento. Es súper amplio. Puedo pagarte en acciones, puedo garantizar hasta quizás puedo también generar una hipoteca. O sea, yo creo que la transacción es de manera amplia, puede ser representar un instrumento muy amplio y muy complejo. Obviamente que va a depender mucho de los derechos transigidos, de los montos y del patrimonio. Finalmente, desde el punto de vista que la transacción es la máxima representación de la autonomía privada, no incorporemos una cláusula judicial. Exclusivamente confiemos en la justicia arbitral para que privados o jueces privados que tengan nuestro mismo pensamiento puedan entender cuál ha sido la naturaleza, el espíritu de la transacción, ¿no? Y pueda ser interpretada como tal. Y yo sí le doy mucha fe a la transacción, mucha fe, ya sea para temas judiciales, arbitrales o negociación contractual. Puedo incorporarlo con donación, puedo incorporarle cesión de derechos, sí. Le puedo incorporar una cláusula penal, sí. Le puedo incorporar si la transacción es divisible, indivisible, sí. O sea, es amplio, es súper amplio. Ahora sí, doctores, a ver, preguntas para ya culminar, quedó al libre albedrío de todos ustedes de intercambiar opiniones, las ideas. Doctor, Sí, doctor. vamos a habilitar el micrófono al alumno Goicochea, quien quiere formular una pregunta. Doctor Ronald Goicochea, por favor, active su micrófono. Doctor Ronald, Dime. ¿Ruth? No, ya no me quieres meter uno. creo que no está, doctor. Vamos a leer la pregunta que está en el chat. Y bueno, es también del mismo Ronald Goicochea y su pregunta es la siguiente. Dice, doctor, en un proceso de ejecución de garantía hipotecaria donde se dictó sacar a remate el bien inmueble, ¿se puede realizar una transacción extrajudicial y dejar sin efecto lo dictado por el Poder Judicial? Yo creo que sí, ya, porque, mire, la transacción puede ser presentada hasta en etapa de Corte Suprema, ¿no? Ya dependerá mucho de, a ver, de la rapidez, la celeridad y la diligencia que tenga el abogado de la parte que presente la transacción y quien se beneficie de ella, ¿no? O sea, si de pronto tengo un remate de mi casa y he encontrado el préstamo y ya con el banco tengo una transacción, puedo dejar sin efecto todo, ¿no? Incluso el auto eh, que emite pues un acto sobre el remate y todo eso. Sí,
No hay ninguna otra pregunta, doctor, ni tampoco veo que los participantes hayan levantado la mano. Mire, yo de forma breve solo quiero con ustedes compartir algo ya de la reforma del Código Civil, a ver si me permite compartir, creo que ya tengo la posibilidad. A ver, miren, eh, voy a quedarme eh, en dos temas bien puntuales, ¿ya? La noción del pago, a ver. El 1220, ¿qué dice? No? Se entiende efectuado el pago solo cuando se ha ejecutado íntegramente la prestación. El pago tiene principios de la integridad, que el 1220 lo define, tiene el principio de identidad y tiene el principio de indivisibilidad y el principio de oportunidad, ¿no? El pago entendido como la forma más idónea, excelente, ideal de finalizar o dar cumplimiento a una prestación debida es con el pago, como una conducta que tiene que cumplir el deudor a favor de su acreedor. Pero en la Comisión de Reforma hemos trabajado la siguiente propuesta. Retirar primero cualquier principio del pago, porque entendemos que el principio tiene que ser definido por la doctrina, por la judicatura, ¿no? Y simplemente indicamos lo siguiente: el pago debe realizarse de conformidad con la buena fe. Ya, miren, la buena fe, doctores, doctoras, atraviesa todo el Código Civil. Cuando discutimos mejor derecho de propiedad, prescripción adquisitiva, cuando en la Corte Suprema se discute estos temas, siempre la buena o la mala fe cobra presencia notable. Lo mismo en concurrencia de acreedores, en el 1135, en el 1136 del libro de derechos de las obligaciones. Si nos vamos a la buena fe registral, o la definición del contrato en 1362, hablan de la buena fe. Entonces, si para definir contratos, si para concurrencia de acreedores, si para eh, establecer el derecho de posesión y la usucapio, la buena fe cobra importancia, es necesario incorporar el pago de buena fe, ¿correcto? Segundo, ¿no? La propuesta es, se entiende efectuar el pago solo cuando se ha ejecutado y la prestación en el modo y tiempo previstos. El modo y el tiempo van a ser mis dos estándares para yo poder evaluar si realmente el deudor cumplió en la forma debida la prestación. Modo, mi directiva, mi pauta, te pedí que me construyas una casa con estos planos, no has cumplido con los planos, y tiempo, el plazo era de 5 meses, me has entregado al año. Entonces, ¿no? Esto es importante mencionarlo, ¿no? Y bueno, por otro lado, algo breve también, que el tiempo nos está ganando, era sobre el tema de la condonación, ¿ya? A ver, ¿qué dice el código vigente? De cualquier modo que se pruebe la condonación de la deuda efectuada de común acuerdo entre acreedor y el deudor, se extingue la obligación, sin perjuicio del derecho de tercero. La actual propuesta, ¿qué dice? ¿No? Dice acá, la condonación de la deuda extingue la obligación sin perjuicio del derecho de tercero. Según la condonación, es eficaz solo desde que es aceptada por el deudor. Esto es importante, ¿ya? ¿Se acuerdan que conversábamos nosotros de que el código no era claro en establecer si la condonación debía de ser aceptada por el deudor? Miren cómo de manera bastante prudente y con un criterio procesal se dice lo siguiente: la condonación es eficaz solo desde que es aceptada por el deudor. Es importante eso, porque puede haber condonaciones que no le beneficien al deudor. Un ejemplo muy práctico, ¿no? Roger es un pintor de 55 años. El banco más importante del Perú, de alguna forma, ha premiado esta carrera de muchos años y me ha pedido que pinte un cuadro, y este cuadro es el rostro del fundador de esta entidad bancaria. Este cuadro va a ser ubicado en el directorio más importante de este banco y va a estar, no sé, pues en la primera pared de la entrada del banco. Entonces, se firma un contrato, me van a pagar $15,000 por este cuadro, y de pronto
me llega una carta notarial y sabes que, Roger, no queremos que nos entregues el cuadro. Es más, te cancelo el 30% que te debía y te condono la deuda, por favor. No quiero recibir ese cuadro. La pregunta es, ¿a Roger le beneficia esto? O sea, porque realmente lo que yo deseo es que ese cuadro esté ubicado en ese directorio y que en ese cuadro esté firmado por mi nombre, fuera de un tema personal, un tema económico. Mi concepción subjetiva es que, ubicado ese cuadro en ese banco más importante del Perú, voy a tener una satisfacción personal, o simplemente por un tema lucrativo, ese cuadro que está muy trabajado, me va a permitir ser contratado por socios, accionistas de ese banco, o simplemente cualquier mortal común y corriente va a saber que ese cuadro lo pintó Roger, y eso me va a incrementar la posibilidad o ampliar mi base de clientes o posibles clientes. Entonces, es importante que se haya establecido que la condonación pueda ser eficaz solo desde que es aceptada por el deudor. Entre tanto, el acreedor puede retractarse de ella sin perjuicio del derecho de tercero, ¿no? O sea, te hablo un plazo positivo. Oye, si tú no aceptas, yo me retracto. Bueno, el 1295 actual no contribuye a aclarar la naturaleza jurídica de la condonación, a criterio mío, brinda una noción de un acto bilateral cuando se refiere a común acuerdo entre acreedor y deudor. Omite así distinguir de un lado la existencia de un propiamente dicha de la remisión, se requiere únicamente la voluntad del acreedor, en tanto el titular del derecho de crédito y del otro, su eficacia que exige sin duda la aceptación del deudor como en general corresponde respecto a todo acto de liberalidad. Consideremos que la condonación es un acto de liberalidad y que sí es importante entender que la aceptación tiene que ser expresa. En pocas palabras, resumiendo, se resalta la necesidad de que el deudor acepte la condonación bajo supuesto de eficacia, que para mí sí es fundamental que se haya establecido esto. Bien, doctores, a continuación, a ver, preguntas, por favor. Este es un mensaje de chat. Si desea... A ver, acá el señor Ronald pregunta lo siguiente. ¿Cuál será la formalidad para convalidar dicha transacción extrajudicial en el proceso? Doctor, tiene que ser únicamente por escrito, firma, ¿ya? Pero yo siempre sugiero firma legalizada, nada más. Hoy en día que ahora ya se tienen las firmas electrónicas, certificadas con la RENIEC y todo eso también es dable, ¿no? Pero que sea únicamente por escrito, pero obviamente si tienes una transacción de un monto de $50,000, prefiero ir a un notario, ¿no? Dependerá mucho. Doctor, el doctor José Luis Solano Infante va a realizar una pregunta. Doctor José Luis, Por por favor. favor, active su micrófono. Buenos días. Doctor Olano, buenos días. ¿Cómo está? Buenos días, doctor Vidal Ramos. Primero, para felicitarlo por su excelente exposición, muy clara la ponencia y el tema. Doctor, Muy amable, doctor. una pregunta. La pregunta es la siguiente. En un contrato de compra-venta de inmueble, se tiene que cumplir con los requisitos formales que usted ha explicado. Por parte de la compradora, ¿cómo se llama? Por parte de la compradora existió el cumplimiento de la obligación respecto al pago, la pago inicial, y los pagos que
que se debieron haber efectuado en forma mensual respecto a un inmueble. Eso del vendedor que incumple con el otorgamiento de escritura pública, ¿no? Para poder formalizar la propiedad ante registros públicos. La gran pregunta es, ¿solamente yo podría demandar en un proceso judicial el otorgamiento de escritura pública, o también podría demandar una indemnización por cuanto no se ha cumplido con el otorgamiento de la escritura, ¿no? De la escritura pública para poder formalizar? Ya que, si bien es cierto, en estos tipos de procesos no está estipulado respecto al pago de la indemnización por cuanto la demora en la formalización inmueble. A eso me refiero. Esa es mi Claro, pregunta, doctor. gracias, doctores Teolano. Particularmente, yo le voy a dar una opinión personal porque yo me dedico mucho a la práctica arbitral, donde ahí tranquilamente puedes acumular todas tus pretensiones y no tienes estas vías procedimentales, con cargo a que ustedes también lo puedan verificar en el Código Procesal Civil, pero voy a dar una opinión personal, ¿no? Si este otorgamiento de escritura pública eh, fuera, a ver, mejor le contesto de la siguiente forma. Contrato de compra-venta conforme a usted lo acaba de relatar, con la diferencia que hay una cláusula arbitral, ya para evitarme todo un poco el tema de vías procedimentales y montos. Voy a un arbitraje y mi pretensión es que se me otorgue la escritura pública, porque obvias razones que la contraparte está que se demora. ¿Le podría pedir una acumulación de pretensiones con indemnización? Creo que sí, tranquilamente, porque tendría que yo ver si esta demora en la formalización de la escritura pública se debe, me genera un lucro cesante, un daño emergente. Supongamos que yo compré una propiedad para que pueda ser vendida o pueda ser entregada como parte de un contrato de consorcio a una empresa china que va a operar en el Perú. Y esta empresa china, como compliance y como due diligence, está exigiendo que el contrato sea formalizado. Entonces, todos estos costos, estos daños calculados, yo los podría incorporar en mi demanda sin ningún tipo de problema. Judicialmente sí tengo dudas porque no recuerdo en estos momentos la vía procedimental del otorgamiento de escritura pública, pero tengamos en cuenta que a veces procesalmente nos complicamos. Hasta donde yo recuerdo, solo a manera de ejemplo, tú no puedes pedir el desalojo acumulando el pago de rentas. Entonces, ahí sí tengo dudas, pero si me habla usted de un proceso arbitral donde hay una cláusula en la compra-venta, una cláusula de arbitraje, tranquilamente yo podría pedir una indemnización, ¿no? Porque ese daño, que no se formalice el otorgamiento de escritura pública, sí es evidente. Doctor, hay otra pregunta del alumno Miguel Vázquez. Por Doctor Miguel favor. Vázquez, active su micrófono, por favor. Doctor, una consulta. En un tema, en la transacción extrajudicial, según la norma anterior, el Código Procesal anterior, antes de la modificación, perdón, del Código actual, perdón, del Código Procesal, se decía que la transacción extrajudicial tenía mérito ejecutivo. Ahora se tramita a través del proceso de ejecución único, ¿no? Único de ejecución. Mi pregunta es la siguiente. Cuando las partes establecen las condiciones de la transacción, ¿el juez tiene facultad para poder revisar los términos, considerando que de repente algún término es excesivo, o simplemente la tiene que ejecutar de acuerdo a la voluntad de las partes? Gracias. Mira, excelente pregunta que me hace el doctor Vázquez, y eso merecería un seminario. Es complicado, ¿ya? Porque, o sea, el juez cuando homologa, yo creo que es un procedimiento de verificación de temas de forma, pero en algunas oportunidades los temas de forma
podrían verificar que hay temas o vicios. O sea, a ver, les voy a comentar una experiencia, ni siquiera cuando yo era abogado, cuando era estudiante de Derecho. ¿Ya? Yo terminé la carrera en la Facultad de Derecho de la Universidad Emilio Belizán de Huánuco y estaba en cuarto año de Derecho. Entonces, bueno, como la gran mayoría, de pronto hemos llegado a los primeros años en procesos simples, ¿no? Como desalojo o alimentos. En este proceso estamos asesorando a una señora, obviamente por su hijo, y sucede que la contraparte, que era el papá del niño, presentó al juzgado una transacción extrajudicial donde los alimentos acumulados de los devengados habían sido materia de transacción y obviamente lo habían extinguido, ¿no? Al parecer el señor hizo poder de su dominio sobre su expareja o, o, o su pareja y logró esa transacción. Se firmó la transacción, lo presentaron, el juzgado no la homologó. Y obviamente también nosotros nos enteramos eso en fecha posterior, porque la señora no consultó que había firmado, ocultó a la defensa y el abogado y gran amigo mío con el que ese tiempo trabajábamos, renunciamos al patrocinio en un escrito y le indicamos que esa transacción no había sido asesorada por nosotros. Y obviamente, ¿no? En los alimentos, la transacción tiene que ser observada por un juez. Entonces yo dejo, bajo el principio de Iuris Novit Curia y el buen criterio del juez, si realmente evalúa que hay un vicio grosero, un vicio que vulnere los derechos fundamentales, la tendría que observar. Pero lo cual es discutible, o sea, si fuera mente exclusivo de derechos patrimoniales, no sé, pues montos, penalidades, acá, lo otro, incluso el juez puede estar ingresando en un extra petita, ¿no? Porque finalmente el juez no es competente para analizar el acuerdo de las partes, no le puede parecer si fue justo o injusto, ¿no? Pero sí podría hacer este examen en estos temas que les comento, de derechos fundamentales, o que las formas no estén bien encaminadas. Bien, doctores, gracias por su tiempo. Si gustan, voy a dejar mi correo electrónico, por favor, cualquier tipo de comentario, consulta o me buscan por redes. Agradezco al doctor Cham por la invitación al Colegio de Abogados de ICA y solo para comentarles, ¿no? Que estamos en una carrera que todos aprendemos de todos. Las experiencias nos llevan, pues, siempre a ir incrementando la formación, ¿no? Felicito a todos ustedes por estar participando de este curso. Conozco mucho del esfuerzo que hace el doctor Chang. Van a tener a profesores muy importantes, extranjeros, nacionales, profesores de provincia, de Lima, ¿no? El derecho civil hoy más que nunca está descentralizado y estamos para colaborar entre todos. Únicamente quiero dejar el siguiente mensaje, ¿no? Ya la actividad económica ha sido retomada en muchos lugares, no va a haber marcha atrás, así el Estado imponga una norma más fuerte. Dios no quiera que se incrementen los contagios, pero debemos de ser nosotros bastante responsables de los consejos que vamos a dar, de las defensas que vamos a establecer. Nuestra generación, y con eso digo pues a todos, estudiantes, abogados jóvenes, jueces, árbitros, de todas las edades, vamos a enfrentarnos a un contexto único que nos plantea nuevos retos. Van a haber procesos judiciales por contratos de arrendamiento, de comodato, de compraventa, donde figuras como la lesión, la excesiva onerosidad, la reducción de la penalidad, donde tenemos la libertad para imponer las pretensiones que querramos. Pero hay que ser finos en plantear una buena demanda, una buena estrategia, siendo con los clientes o los patrocinados reales en expectativas, y que creo que está complicado para todos, ¿no? El Código Civil
yo no creo que estos meses pueda ser modificado, y vamos a tener que interpretar el código con lo que tenemos, y es un gran reto para los abogados, que vamos a proponer las nuevas pretensiones judiciales y arbitrales, y para los jueces, porque obviamente, ¿no?, va a haber demasiado trabajo en temas contractuales. El derecho civil tiene que estar a la altura de las circunstancias, ya sea pues para tener un criterio judicial en un tema o contradecirlo, pero vamos a tener muchas posibilidades, y esos ejemplos descabellados que dábamos en clase, sobre todo en derecho de las obligaciones, ¿no? Si existe una guerra, una pandemia, ya son reales, ¿no? La teoría de riesgo, que es un tema exquisito en derecho de obligaciones, ya dejó de ser un tema teórico, netamente un tema práctico. Hoy en día, el derecho de obligaciones está brindando muchas pautas a fin de culminar la relación contractual de la manera más solidaria, de buena fe, beneficiosa. Te brindo una condonación de parte de la deuda, te pago la deuda del dinero entregado ante algo distinto, una permuta, una dación en pago, transemos, resolvamos este contrato en mutuo disenso, dejemos que un tercero, vía subrogación, pague mi deuda porque estoy imposibilitado. En realidad, el derecho de obligaciones está en un momento histórico para dar solución a muchos de los problemas. No nos quejemos, sino veamos soluciones con nuestro Código Civil, que sí lo hay. O sea, yo prefiero aplicar el derecho de obligaciones en lo que hoy hemos estado viendo, y dejar como segunda opción pues el tema de la elección a las ciudades de universidad, que sí creo que van a tener que ser puestas a prueba, pero en este primer filtro, ¿no?, agotemos estos instrumentos contractuales. Bueno, les agradezco por todo su tiempo, he dejado mi correo electrónico, me buscan en redes sociales, yo estoy presto con ustedes a cooperar en lo que ustedes me requieran. Muchísimas gracias, muy buenas tardes. Doctor, para finalizar ya, sí, estimados participantes, muchas gracias por estar presente un día más de este curso integral de estudio del Derecho Civil. Sí, nos volveremos a retornar la próxima semana, Dios mediante. Doctor Vidal, muchas gracias por su A ustedes. excelente participación, siempre aclarando los temas del derecho civil y sobre todo dando un poco más de sus conocimientos. Doctor, un saludo a la distancia, Dios lo bendiga y Gracias, un tenga abrazo. un excelente fin de semana. Permiso. Doctores, doctoras, cuídense. Gracias a todos.